Bien, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro espacio de discusión sobre Derecho Penal 2, Teoría del Delito, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en nuestra Escuela de Derecho y Gobierno, específicamente en la carrera de Derecho. Eh, Vamos a continuar con el desarrollo del contenido programático y en esta oportunidad nos corresponde analizar lo relacionado con la teoría de la tipicidad. Hablar de tipicidad alude sencillamente a uno de los elementos que componen la teoría del delito. Y para ello, forzosamente debemos entonces realizar una síntesis de lo que hemos visto hasta el día de hoy y partimos por la conducta, que pueden ser acciones u omisiones que deben provenir del ser humano, generar un cambio o una modificación en el mundo exterior. Esa modificación implica la afectación o la puesta en riesgo de derechos fundamentales, valores esenciales o bienes jurídicos. Y a su vez, necesario y forzosamente deben estar desarrollados o descritos por el legislador. Y es allí donde la tipicidad se hace presente. Pues en el ámbito de la tipicidad debemos conocer y explorar diversos conceptos estructurales, funciones del tipo penal, así como las características objetivas y subjetivas que componen la tipicidad. Entonces, si vamos a partir por un concepto de tipicidad, debemos comentar que existen dos maneras de poder ver esto desde el principio. Con una manera de poder avanzar, en primer término tenemos el tipo penal, que es la descripción legal del conjunto de las características objetivas y subjetivas, externas e internas o también psíquicas, que van a constituir la materia de la prohibición para cada delito específico. Entonces, en este caso, se describe un tipo penal cuando un hecho está perfectamente descrito o desarrollado en una norma jurídica. Pero esta también recibe una denominación que es la tipicidad, que es la adecuación de una conducta concreta a esa descripción legal. Es decir, al existir una correspondencia entre el hecho que se materializa en la realidad social, encuentra correspondencia con lo establecido en una norma jurídica, entonces podemos decir que la descripción legal se corresponde con el tipo penal. Es decir, existe una correlación entre la conducta desarrollada en el exterior y lo establecido o lo descrito por el propio legislador. Entonces allí vamos a realizar un juicio comparativo entre el comportamiento real o materialmente desarrollado en el ámbito exterior y la descripción abstracta del ordenamiento jurídico penal. Entonces, solo es típica la conducta cuando puede ser subsumida en el tipo. Es decir, tal cual como si se tratara de un puzzle, está el comportamiento materializado en la realidad y luego es llevado a un molde, que es lo que aparece en una norma jurídica, a efectos de poder ver o viabilizar si efectivamente se trata de figuras que se corresponden, es decir, la descripción del tipo y también lo que es el propio comportamiento que es llevado a cabo en la realidad. Entonces, la tipicidad requiere de total concordancia entre lo que ocurre en la realidad, pero también con los elementos objetivos y subjetivos que la descripción legal va a contener, es decir, cómo el propio legislador la desarrolla. Las funciones del tipo penal. Tenemos una función político-criminal donde el tipo es el instrumento a través del cual el legislador va a seleccionar conductas eh, donde se pueden ver afectados gravemente bienes jurídicos relevantes o también puestos en peligro, porque recordamos que en materia penal o se pueden afectar o se pueden colocar en riesgo. Entonces aquí se materializa el carácter fragmentario del derecho penal, porque recuerden que el derecho penal no entra en toda la realidad, sino que la parcela, la divide, la secciona y por lo tanto va a entrar a esa porción de la realidad que conviene, porque es donde se puede generar una afectación o una puesta en riesgo de los bienes jurídicos. También tenemos una función motivadora, donde se indica a los ciudadanos y ciudadanas cuáles son los comportamientos prohibidos y los insta a abstenerse de ejecución o de que sean estos materializados realizando una función de control social, es decir, va a incentivar a que tengan determinado comportamiento en el ámbito social. También tiene una función de garantía. Es decir, aquí el principio de legalidad cumple una función fundamental en el ámbito de la teoría del delito, donde las personas solo van a poder ser sancionadas precisamente por comportamientos que estén desarrollados por el legislador como una conducta delictiva.
constituyendo efectivamente entonces una forma de limitar el poder abusivo y arbitrario del ius puniendi por parte del Estado o esa función punitiva. Entonces, igualmente tenemos una función sistemática donde el tipo cumple una función indiciaria de la antijuricidad, es decir, poder verificar la tipicidad está ante un indicio de un comportamiento que también es antijurídico. Es decir, si nosotros verificamos que este comportamiento está tipificado, es decir, está descrito por el legislador en una norma jurídica, entonces pudiera dar un indicio inicial, valga la redundancia, para poder dar los primeros pasos para poder comprender efectivamente que estamos ante un hecho típico. Ahora, la doctrina mayoritaria va a considerar que los tipos son de tipo injusto, describiendo comportamientos prohibitivos en general. Sin embargo, existen situaciones excepcionales como las causas de justificación, sobre las cuales ya hemos conversado en las clases anteriores. Y, por ejemplo, la conducta típica no es antijurídica, por cuanto el legislador permite estas causas de justificación repeler un ataque ajeno para defenderse. Es decir, si, por ejemplo, concurre un estado de necesidad justificante o exculpante, o concurre de repente una legítima defensa, entre otras circunstancias que pueden ser consideradas como una causa de justificación frente a una posible afectación, yo puedo viabilizar determinado comportamiento y el legislador me lo va a tolerar, a pesar de que en principio pareciera indiciariamente ser antijurídico, no es así en el ámbito de las causas de justificación. Bien, tenemos los elementos de la estructura de los tipos. Por una parte tenemos la conducta, que es un elemento esencial y es la base estructural del tipo, es decir, porque parte de un comportamiento, pero este se va a expresar a través de un verbo rector o un núcleo del tipo, que no es más que la acción. Matar, robar, hurtar, secuestrar, violar, abusar, entre otros. Y siempre es en infinitivo. Entonces, tanto su aspecto externo como interno deben coincidir con la parte subjetiva y objetiva del tipo. Tenemos el sujeto activo, persona que ejecuta la conducta delictiva y está presente en todos los tipos penales, es decir, quien ejecuta el comportamiento o quien ejecuta ese núcleo del tipo o ese verbo rector, es quien comete el hecho delictivo. También tenemos el caso del sujeto pasivo y la víctima, o también llamado víctima. El ofendido por el delito titular del bien jurídico tutelado es el sujeto pasivo, es decir, que el sujeto pasivo es siempre el titular del bien jurídico vulnerado o puesto en riesgo. Todo delito tiene un sujeto pasivo debido al principio de lesividad. Sin embargo, en el ámbito procesal, el sujeto pasivo puede distar de ser el titular del bien jurídico. Por lo tanto, la víctima puede ser aquel afectado directa o indirectamente por el hecho delictivo a quien se le ha dado un rol en el ámbito procesal. Pero esto quiero significarles que no siempre el sujeto pasivo va a coincidir con la víctima. Por ejemplo, en el caso del delito de homicidio, está la víctima por extensión, que es la familia, pero el sujeto pasivo siempre va a ser el occiso, es decir, la persona que se ve afectada en su derecho a la vida. En el caso, por ejemplo, de otros tipos penales, como supongamos el robo, un robo con violencia o con intimidación, le sustraen el vehículo o un auto, pero usted iba conduciendo, o la persona iba conduciendo un vehículo de su familia, de su papá, supongamos. Entonces usted va a ser la víctima porque va a sufrir los efectos del delito, pero usted no es el titular del bien jurídico, que en este caso es la propiedad, y por lo tanto su papá, al ser el titular del bien jurídico, pasa a ser el sujeto pasivo del delito. Pero en estricto rigor, en el ámbito procesal, usted seguirá denominándose víctima. Bien. Tenemos también, por otra parte, dentro de lo que es la estructura de los tipos, el objeto material es sobre el cual va a recaer físicamente y de manera directa la conducta delictiva. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí, en el caso del robo de auto, allí está el objeto material, que es el vehículo automotor. Pero, por ejemplo, tenemos una figura en el Código Penal chileno que es el abigeato, y el abigeato es la sustracción de especies ganaderas o también de los bienes semovientes, es decir, aquellos que sin que medie la fuerza humana se mueven por sí mismos de un lado a otro, tal como ocurre con el ganado. El abigeato es una figura que recae de manera delictiva sobre el ganado y por lo tanto el objeto material en el abigeato viene a ser precisamente el ganado.
El objeto jurídico es también llamado bien jurídico, valores esenciales o libertades fundamentales. Esto va a equivaler precisamente a eso. Es el derecho fundamental que es protegido por el derecho penal y no por otras áreas del derecho, tal y como, por ejemplo, la vida, la propiedad, la salud, la integridad personal, entre otros. Y esto encuentra un significado valorativo a diferencia de lo que ocurre con el objeto material, porque el bien jurídico sabemos que es estimativo y no necesariamente va a coincidir con algo material, sino que es algo valorativo. Bien, aspectos circunstanciales, referencias a medios de discusión, lugar, tiempo o aspectos subjetivos especiales que deben comprobarse para afirmar la tipicidad. Por ejemplo, existen algunos tipos penales que aluden a que sea un sitio despoblado, que sea de noche, que sea a través de el acecho o la sorpresa, o que sea prevaliendo sobre una situación de superioridad. Esos son elementos o circunstancias que aluden precisamente a aspectos relacionados con la ejecución, el lugar, el tiempo o algún otro elemento que lo va a diferenciar de otros tipos penales. Entonces, todos estos elementos, cuando son exigidos expresamente en la descripción legal, son de concurrencia obligatoria e indispensables para la tipicidad. Porque yo no puedo hablar en un delito, por ejemplo, de homicidio sin que exista una persona que ha fallecido. Yo no puedo hablar de un delito de hurto o de robo sin que haya afectado precisamente lo que es la intervención de terceros frente al derecho de propiedad. Entonces, esto es algo fundamental para poder comprender el tipo. Luego de ello tenemos entonces los elementos descriptivos y normativos. Los descriptivos son aquellos que vamos a poder captar a través de los sentidos sin necesidad de acudir a una norma ni realizar juicios valorativos para determinar su presencia. Por ejemplo, agua, el hombre, la mujer, el sol, el día, son elementos que nosotros podemos entender y son personas que podemos comprender que están en un determinado contexto. Y no necesitamos ir más allá, sino simplemente la mera descripción o la presencia de ellos. Luego tenemos los elementos normativos, que son aquellos que es necesario recurrir a una norma para poder comprender y entender cuál es el contenido y generalmente van a producir un juicio valorativo. Por ejemplo, tenemos los elementos normativos jurídicos donde hay una realidad determinada por normas jurídicas, pero pueden ser también jurídico-penales. Por ejemplo, la figura del empleado, que nosotros sabemos que es creación del derecho. También otros que son jurídicos extrapenales, como por ejemplo el matrimonio. Sabemos que hay una relación, pero a su vez, desde el punto de vista legal, tiene su razón de ser en el ámbito jurídico y por lo tanto el matrimonio es descrito por una norma jurídica. También tenemos los elementos normativos extrajurídicos, donde se remiten a realidades reguladas por normas sociales, culturales o reglas técnicas científicas, como por ejemplo las buenas costumbres, los gérmenes patógenos, entre otras circunstancias que si bien dan vida al ordenamiento jurídico, no se producen en él. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que en el homicidio se produce la muerte y esto es la cesación de los signos vitales, de donde nosotros tomamos lo que es la estructura orgánica del ser humano, de la medicina. Y si, por ejemplo, estamos ante la presencia de una muerte de una persona, es porque hay una trayectoria balística, se produjo una afectación de un órgano eh, vital. Entonces, este tipo de elementos nos las dan a entender es la medicina. Y por lo tanto, en ese sentido, podemos nosotros avanzar en su incorporación en el ámbito jurídico penal. Ahora bien, la fase objetiva del tipo primer término reviste lo relacionado con los elementos objetivos, donde se van a aludir características que deben cumplirse en el mundo exterior. En los delitos comisivos, la faz objetiva está compuesta esencialmente por la acción en su parte objetiva, es decir, un movimiento corporal que manifiesta la voluntad final y que evidentemente hay una dirección hacia donde se está enfocando el esfuerzo. El resultado como elemento objetivo en los delitos resultados, el tipo incorpora un cambio en el mundo exterior causado por la conducta y separable de ella. Se contraponen los delitos de mera actividad por el delito que configura la sola ejecución de la conducta. Entonces, en el resultado tenemos
que es la materialización del delito y la verificación de lo que se ha producido en el ámbito exterior. Pero existen delitos que son de mera actividad, lo vamos a ver más adelante, que simplemente por el hecho de yo no ejecutar un resultado doloso, ya yo estoy incurriendo. Un delito de mera actividad, por ejemplo, portar un arma de fuego sin la debida autorización en un sitio público. Y esto no significa que yo la estoy utilizando, simplemente yo la estoy portando. Entonces ya ese es un delito de mera actividad, la tenencia ilegal de arma, por ejemplo. Pero un delito de resultado es la utilización de esa arma de fuego para producir la muerte de una persona. Allí estaríamos hablando de un delito de homicidio y por lo tanto ya sería un delito de resultado. La relación de causalidad, recordemos que lo hablamos en la clase anterior y habíamos conversado que la relación de causalidad o nexo causal es la forma de poder vincular objetivamente a una persona con un resultado y que evidentemente haya tenido un impacto significativo sobre ese hecho delictivo. Entonces, este es el vínculo objetivo entre la actuación del autor y el resultado exigido por el tipo. Para determinarla, la doctrina recurre principalmente a dos teorías: equivalencia de las condiciones y la de la causa adecuada. La imputación objetiva complementa la causalidad, determinándose el resultado es precisamente la realización del peligro concreto por la conducta ilícita del autor. Lo que significa es que debe haber una causa y efecto como una relación que le dé vida a ello. Entonces, teorías de la causalidad e imputación objetiva. Tenemos por una parte la teoría de la causalidad, donde se establecen dos, que es la teoría de la equivalencia de las condiciones, donde ésta utiliza un procedimiento de la supresión mental hipotética. Es una condición donde el resultado va de la mano precisamente de cualquier circunstancia que, al ser suprimida mentalmente, determina la supresión del resultado, o también llamado la conditio sine qua non. Es una condición sin la cual no. Toda relación causa-efecto. Si yo disparo o utilizo un arma de fuego y voy a darle muerte a una persona, la condición sine qua non es precisamente tener el arma de fuego y accionarla. Si ello no es así, entonces no puede haber esa muerte, al menos no por arma de fuego. Entonces, por eso se llama condición sine qua non aquella condición sin la cual no se pudiera dar el hecho delictivo. Si vamos a hablar del parricidio, hay una condición sine qua non, que es, por ejemplo, dar muerte a un ascendiente o un descendiente. Si no se trata de un ascendiente o descendiente, entonces no pudiéramos estar en presencia del delito de parricidio. Ahora, teoría de la causa adecuada: solo son causa de un resultado aquellos factores que, según la experiencia general, tienen aptitud para producirlo. Esta relación se determina como un criterio de previsibilidad. Entonces, una causa adecuada frente a la existencia de determinados factores que, producto de una experiencia general, tiene una aptitud o es capaz de producirlo. Por ejemplo, si yo en una causa adecuada, para generar una causa y efecto, yo debo necesaria y forzosamente cometer el delito de robo con intimidación o con violencia, yo estaría afectando allí no solamente la propiedad, sino que estaría afectando también la integridad personal. Entonces, hay una relación de causa-efecto, se va a derivar otra serie de elementos. Ahora, si yo estoy cometiendo el delito de hurto, yo solamente voy a afectar el derecho de propiedad. Entonces, siempre debemos tener que la teoría de la causalidad es como una vinculación entre una causa y efecto. Yo ejecuto un comportamiento y obtengo un resultado. Y eso es lo que conocemos como causa y efecto. Luego tenemos la imputación objetiva, donde complementa la causalidad determinando qué características debe tener una relación entre el autor y el resultado para que este último se le pueda atribuir como suyo. Es decir, poderle imputar a una persona, poderle vincular directamente con un delito, pero también hacerle partícipe o responsable de ese hecho, es decir, porque le corresponde espiritual y materialmente al delito. Entonces, aquí dentro de la imputación objetiva, primero se debe crear un riesgo típicamente relevante, jurídicamente no permitido. Algo así como en el ámbito deportivo. Si usted está generando el riesgo en el ámbito deportivo, entonces si no se trata de un comportamiento contrario al fair play o las reglas del juego, entonces se supone que usted está asumiendo esa responsabilidad y está tomando como posible o viable ese riesgo permitido. Que el resultado sea la concreción de ese riesgo, es decir, que se materialice el resultado y que ese riesgo prevenido sea producto de la norma, es decir,
criterio del sentido de la propia norma, que ha sido descrito o desarrollado por el legislador. La teoría de la imputación subjetiva no se aplica únicamente a los delitos de resultado, sino que es una exigencia general para cualquier clase de delito. Con esto quiero decir es que los delitos de mera actividad o aquellos que no tienen que ver directamente con el resultado también dependen de la imputación objetiva y de estos elementos para poderle atribuir la responsabilidad criminal a una persona en el ámbito de la imputación objetiva. Luego tenemos la faz subjetiva del tipo. Por una parte vimos la faz objetiva y ahora estamos viendo la faz subjetiva del tipo. En este caso hablamos del dolo. Por ejemplo, ya hemos mencionado que en el caso del Código Penal chileno, específicamente en el artículo 1, hablamos de conducta voluntaria y por lo tanto el Código Penal chileno no lo reconoce expresamente, aunque establece que el elemento volitivo del dolo o ya existe una voluntariedad en el hecho, es precisamente querer y desear ese resultado y que ese resultado se materialice. Esa es la esencia propia del dolo. Por lo tanto, el delito inicialmente es doloso. Consta de dos aspectos: el cognitivo, que es conocer los elementos del tipo del plano fáctico, y el elemento volitivo es la realización del hecho típico. Como iba comentando, en el artículo 1 del Código Penal chileno se establecen conductas voluntarias. Por lo tanto, al principio del inicio del desarrollo de las normas jurídicos penales en Chile, ya debemos estar conscientes que el tipo penal que prevé el legislador penal chileno es precisamente el tipo doloso. Bien, tenemos varias clases de dolo, como por ejemplo el dolo directo, donde la realización del hecho típico es precisamente el objetivo que la gente quiere lograr. El sujeto se representa el hecho típico y dirige sus actos hacia su realización. Es decir, la persona quiere matar y termina matando. El dolo indirecto también se denomina dolo de consecuencia necesaria o dolo también de segundo grado, donde el sujeto se representa el hecho típico y lo acepta, no como objetivo preciso de su actuación, sino como una consecuencia segura e inevitable que ha de sobrevivir o que ha de, perdón, de sobrevenir. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, usted quiere em, matar a alguien, pero utiliza una bomba, entonces esa persona en ese momento estaba acompañada y por lo tanto el dolo era con respecto a una persona en específico. Pero si usted ejecuta el comportamiento y quiere matar a una persona a través del uso de una bomba o de una granada, las consecuencias necesarias es que se van a derivar daños colaterales que pudieran devenir en la muerte de la persona que estaba acompañando a esa persona, valga la redundancia, o que puede causar daños en el espacio donde se encontraba la persona. Entonces, ahí tenemos un dolo de consecuencia necesaria. En- Tenemos también una tercera forma, que es el dolo eventual, donde el sujeto se representa el hecho típico y lo acepta como una consecuencia no necesaria, pero que posiblemente ocurrirá. Sabe que no sabe y a pesar de ello actúa. Por ejemplo, una persona que ha recibido infracciones de tránsito por exceso de velocidad o por conducir em, por determinada zona a una velocidad superior a la permitida y le aplican sanciones y a pesar de ello sabe que puede ocasionar la muerte, porque supongamos que se trata de un sitio donde hay un colegio. Entonces, a pesar de ello, no actúa con la debida atención, excede los límites de velocidad, ya le han impuesto varias sanciones desde el punto de vista jurídico por exceder el límite de velocidad. Entre otras razones, se producen infracciones al tránsito y sale un niño, lo atropella y lo mata. En principio pudiéramos nosotros decir que se puede tratar de una culpa, es decir, que es un delito donde no se representó nunca la persona que iba a cometer ese hecho, ni que se iba a materializar ese resultado. Pero en vista de los antecedentes existentes y todo lo que ocurrió, y además está en conocimiento de que si sigue ejecutando ese tipo de comportamientos puede ocasionar la muerte de una persona, ya eso es doble eventual. Por esa razón, y más adelante vamos a discutir sobre esto cuando volvamos con la culpabilidad. Ahí vamos a regresar a este debate interesante donde está la culpa y está el dolo.
donde la culpa no se representa el posible resultado, pero se materializa, pero en el dolo sí hay, al menos en el directo, la posibilidad de representárselo y que se materialice ese hecho delictivo. Pero existen otras figuras que vamos a ver más adelante, como la graduación de la culpa, como por ejemplo la culpa inconsciente, la culpa consciente, y tenemos la graduación del dolo como el directo, el indirecto y el eventual. Y esto implica que vamos en el ámbito de la culpabilidad a retomar esta figura. Por ahora me interesa que ustedes sepan que en la fase subjetiva del tipo existe un aspecto cognitivo que da cuenta del plano fáctico o de la realidad donde se cometa el delito, pero también hay un aspecto volitivo, es decir, donde la persona quiere el delito cometerlo y efectivamente se comete. Y eso es descrito por el propio legislador como un elemento intencional o el elemento volitivo, donde media la intención. Y por lo pronto me interesa que conozcamos estos tres tipos de dolo. Bien, error de tipo y otros elementos subjetivos. Entonces hay ausencia del elemento cognitivo del dolo cuando se trata del error de tipo. Error de tipo es la ignorancia o equivocación en que incurre el autor respecto a la concurrencia de alguno de los elementos objetivos del tipo. Al faltar el aspecto cognitivo del dolo, resulta excluido también el aspecto volitivo. Entonces, allí, al existir la exclusión del aspecto cognitivo del dolo, entonces el aspecto volitivo será excluido también, porque para el dolo recuerden que era conocer y también querer y efectivamente que se materializa el resultado. Entonces tenemos un error inevitable donde el sujeto no previó ni podía prever la situación real, elimina el dolo y la posibilidad de castigar a título de culpa. Entonces, ya no habrá la posibilidad de castigar a título de dolo, sino a título de culpa, porque era un error inevitable. No previó ni podía prever la situación real. Una persona va conduciendo y salta un peatón en estado de ebriedad y lo mata. Aquí la persona evidentemente no pudo prever esa situación y actuó con culpa. Ahora tenemos el error del tipo evitable. El sujeto pudo haber superado el error observando el debido cuidado. Elimina el dolo, pero deja la subsistente la culpa. En el primer caso, entonces es el castigo por culpa, pero en el caso de que fuera evitable, actuó a tiempo, utilizó los frenos, funcionó el vehículo y evidentemente puede subsistir la culpa. Entonces, aquí, em, ¿qué ocurre? Supongamos que usted tiene un desperfecto en el funcionamiento de los frenos del vehículo automotor. Usted está consciente de esa situación, pero usted a pesar de ello no actúa con el deber de cuidado, usted no toma las precauciones y no repara el vehículo. Y a usted en algún momento pierde el control del vehículo porque no puede frenar y mata a una persona. ¿Usted pudo evitar eso? Efectivamente sí lo pudo evitar. Y aún así, a pesar de que sabía que podía cometer un delito, porque podía matar a una persona, ocasionar un accidente o atentar contra la integridad personal de una persona, usted no lo hizo. Y eso significa que usted va a responder penalmente, pero habría que entender si es a título de culpa o es a título de dolo. Si se demuestra que usted tenía conocimiento previo y no actuó con el deber de cuidado suficiente, pero a sabiendas de eso usted excedió los límites de velocidad, usted está actuando en el marco del dolo eventual. Pero si usted está actuando, bien, no reparó, supongamos que no tenía el dinero para arreglar el vehículo, pero usted está actuando con el deber de cuidado, usted está tratando de llevar una velocidad adecuada, usted está reaccionando, está atento, allí usted podría responder por culpa y no por dolo. Casos especiales de error de tipo, error sobre el nexo causal. Solo excluye el dolo cuando es esencial, es decir, cuando el resultado se produce por un riesgo diverso del creado con la conducta de la gente. Es decir, no me pueden vincular directamente con el resultado, sino que él se produjo con ocasión de un riesgo diverso distinto de la creada por mí. Por ejemplo, las condiciones climáticas. Se produce el atropello de una persona,
pero fue porque el vehículo falló, usted iba al límite permitido y falló porque se deslizó y terminó atropellando o impactando otro vehículo. Error sobre el sujeto pasivo, que es el error in personam, no es excluyente del dolo, pues este solo necesita recaer sobre los elementos que integran el hecho típico. Por ejemplo, supongamos que una persona va a matar a otra, va a matar a su hijo, pero por error mata a otra persona. Allí hay un error en persona. Por lo tanto, para el propio legislador penal chileno ya eso no se toma el error in personam como que no corresponde con el tipo base, perdón, en este caso el delito de parricidio, porque la persona muerta no fue el hijo. No, pero es que la relación de causalidad va en función de que quería matar a un descendiente, a un hijo, por ejemplo, o al padre y termina matando a una tercera persona que no era ni el hijo ni el padre, entonces en ese caso el error recae en in personam y por lo tanto se aplica la ley como si hubiera dado muerte al hijo o al descendiente o al ascendiente, porque para el Código Penal chileno allí no se excluye el dolo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en este caso? Que si va a recaer sobre otra persona, sencillamente lo que va a producirse es el mismo delito, pero con error in persona. Y esa es la calificación jurídica que se otorga. Por ejemplo, un homicidio intencional con error en la persona. Pero la diferencia está en que, supongamos que usted va a matar a una tercera persona y por error usted mata a su hijo, es decir, descendiente ascendiente, que es el parricidio. En ese sentido, usted no va a responder penalmente por el parricidio, sino por un homicidio intencional simple. ¿Por qué? Porque sencillamente usted quería darle muerte a otra persona y al querer darle muerte a otra persona, usted va a incurrir en un tipo penal doloso, pero no es parricidio, porque evidentemente las penas son diferentes y en el caso del parricidio es uno de los delitos más graves en nuestra legislación penal en Chile. Bien, entonces el error sobre el objeto material es el aberratio ictus, donde la acción recae sobre un objeto distinto del cual el sujeto se propuso dirigir su actuación inicial. La doctrina mayoritaria lo trata como un concurso ideal de delitos. Por ejemplo, si usted iba a dirigir su ataque contra un elemento particular, como contra un vehículo específico, y usted termina afectando otra cosa, entonces significa que usted está cometiendo una forma de concurso ideal de delito, porque a propósito de esa conducta se están generando otras afectaciones colaterales. Pero en este caso particular es sobre el objeto material del delito. Objeto material significa, por ejemplo, usted va a sustraer el ganado de una persona, pero a su vez le sustrae el vehículo. Y a su vez, al salir, usted causa daños a la propiedad. Entonces ahí se producen varias afectaciones, pero no necesariamente va a recaer sobre el mismo bien, sino que la aberratio ictus va a recaer sobre un objeto distinto del cual el sujeto se propuso dirigir su actuación. Es decir, si el sujeto se propuso a robar el vehículo de X persona y termina robándose el vehículo de otro, esto no significa que la persona va a estar exenta de responsabilidad criminal, sino que simplemente el resultado fue diferente al cual se propuso inicialmente, pero desde el punto de vista del objeto material. Y recordemos que el objeto jurídico no es el mismo objeto material. El objeto material es un elemento sobre el cual recae la acción, mientras que el objeto jurídico es el bien jurídico, es decir, lo que el legislador protege. En este caso sería la propiedad. El Código Penal no define el dolo, pero la doctrina entiende que esta consagración la encuentra específicamente en el artículo primero porque se exigen acciones delictivas de tipo voluntario, que era lo que mencionaba anteriormente, y es que efectivamente para el propio legislador penal chileno se establece sencillamente una forma de poder cometer hechos delictivos, pero que sean de alguna manera voluntarios. Es decir, que al inicio se entiende que todos los delitos son voluntarios o son dolosos. Otros elementos subjetivos del tipo. Tradicionalmente la fase subjetiva del delito, en el caso de los delitos dolosos, se agota en el dolo. Sin embargo, existen otros casos que son excepcionales. Por una parte tenemos referencias expresas al dolo como expresiones del que intencionalmente, voluntariamente, maliciosamente. Aquí evidentemente con estas palabras ya estamos entendiendo que está el aspecto volitivo presente, es decir, que hay una voluntariedad. O actuando con conocimiento o a sabiendas, y ahí sabemos que está el aspecto cognitivo, es el conocer que está presente.
Y la doctrina mayoritaria entiende que en estos tipos se requiere de un dolo directo, es decir, la persona quiere cometer el delito y efectivamente el resultado se materialice. También tenemos los elementos subjetivos especiales, donde los delitos en los que la fase subjetiva requiere determinadas tendencias, motivos o finalidades que no se encuentran correlatos con el plano objetivo. Constituyen entonces una intención paralela y distinta a la del dolo, porque existen otras circunstancias, es decir, elementos circundantes al dolos y que va a exigir determinados comportamientos, motivos o finalidad para cometer el hecho delictivo y eso evidentemente se va a materializar en el resultado objetivo del delito. Entonces existe una voluntad que, si bien es distinta a la del dolo, también está relacionado con él. Por lo tanto, existe una intención paralela. Si bien no quería matar a una persona específicamente, termina matando a otra, entonces existen situaciones que circundan el hecho delictivo. Ejemplo, el ánimo de lucro. En el delito de hurto es la intención de obtener un beneficio pecuniario que va más allá del simple dolo de apropiarse de una cosa mueble ajena. Y aquí, por ejemplo, si bien en el caso anterior hablamos de un error en persona, en este caso estamos hablando del ánimo de lucro y son situaciones o circunstancias que van a circundar al hecho delictivo. En este caso particular o específico es en el delito de hurto donde si bien tenemos varias teorías como la de la ablatio y la locupletatio, entre otras, donde se impone que la persona va a obtener un beneficio pecuniario, entonces estamos primero entendiendo que hay una intención de obtener un beneficio y ese beneficio es pecuniario o económico. Si esto es así, entonces estamos entendiendo que vamos más allá del dolo de apropiarse de la cosa mueble ajena. Porque en el hurto nosotros sin violencia nos estamos apropiando de un bien mueble ajeno. Pero si además de eso, de apropiarnos, queremos obtener un beneficio pecuniario, entonces en ese sentido el ánimo de lucro es algo adicional a la conducta volitiva inicial. Bien, estos elementos subjetivos especiales son exigencias adicionales al dolo que deben concurrir para la configuración del tipo penal específico, que en este caso sería el delito de hurto. Bien, en este caso lo que estamos tratando en el ámbito de la tipicidad es comprender que existen tipos penales. En la tipicidad se van a desarrollar a nivel del legislador circunstancias que le van a dar vida a los distintos tipos de hechos punibles o tipos penales. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que el sistema jurídico en materia penal es una herencia del sistema español en cuanto a clasificación y estructura de los delitos. Pero es importante entender que cada legislación tiene la afinidad de acuerdo con la cultura y la sociedad al cual va a regir. Por lo tanto, en el ámbito penal chileno, todos los tipos penales surten cambios. Las leyes y por lo tanto, al surtir estos cambios, ese sufrimiento de modificaciones lo ven directamente afectado todo lo que es el tipo penal. ¿Por qué? Se utilizan tipos penales simples, calificados, privilegiados, atenuados, agravados, entre otros, que partiendo de una base hacen que existan modificaciones. Ahora, estos tipos penales, para poder entender la tipicidad, es que nos estamos refiriendo al tipo penal y hay infinidad de tipos penales. Por una parte tenemos entonces, según la naturaleza de la conducta, los delitos de acción consisten en ejecutar una determinada conducta que es prohibida por la ley. El sujeto realiza activamente lo que la norma prohíbe para robar, secuestrar, entre otras situaciones que tienen que ver precisamente con el hecho delictivo. También tenemos los delitos de omisión, que consisten en abstenerse de ejecutar una conducta obligada. El sujeto no hace lo que la norma le obliga a hacer. La omisión propia se sanciona el mero hecho de no realizar una conducta independiente del resultado. Por ejemplo, la omisión de socorro o de ayuda. La omisión impropia no se evita que se produzca un resultado prohibido, existiendo un deber especial de actuar, posición de garante o el deber de cuidado. Ejemplo, el homicidio cometido por la madre que deja a su hijo pequeño muera de hambre. Entonces, la distinción entre acción y omisión es fundamental en el derecho penal español y que nosotros lo estamos viendo acá
como una herencia de este sistema jurídico penal, pero que en el ámbito chileno sigue exactamente igual, ya que determina la forma en cómo se configura la responsabilidad penal, mientras los delitos de acción requieren un comportamiento activo, los de omisión sancionan la inactividad cuando existe un deber jurídico de actuar, es decir, la posición de garante se debe ver materializada. Bien, según la descripción de las conductas tenemos los delitos simples y tenemos los delitos compuestos. Por una parte, tenemos delito simple, la descripción de la conducta típica se refiere a una sola conducta, el tipo penal describe un único comportamiento que debe realizarse para que se configure el delito. Dar muerte a una persona y la persona termina falleciendo. Bien, luego tenemos los delitos compuestos, donde la descripción típica se refiere a dos o más conductas, que pueden ser hipótesis copulativas o también pueden ser alternativas. Las copulativas deben concurrir todas las acciones mencionadas para que el delito se configure. Por ejemplo, el ejercicio ilegal de la profesión, ocasionar un daño, tener un título profesional que no corresponde al con el que se tiene y que además de eso se produzca el daño, se materialice. Entonces, para que pueda existir un ejercicio ilegal de una profesión, tienen que generarse varias hipótesis y todas deben concurrir. En las hipótesis alternativas basta la ocurrencia de una de las acciones para que se perfeccione el delito. Por ejemplo, la figura de las lesiones, que es la integridad personal, que atente contra lo físico, lo psíquico o lo moral de la persona, dependiendo de qué es lo que vaya a cometer en el hecho delictivo. Allí entonces, independientemente, como estamos hablando de alternativas, puede ser esto o esto. Y se habla de la disyunción, mientras que en la hipótesis copulativa se habla de la conjunción, que es la Y o la Y, que es esto y esto. Ejercicio ilegal de la profesión es que esté en el ejercicio y que esté ejerciendo, por ejemplo, funciones propias de un profesional, pero que no esté acreditado como profesional. Es decir, que no estudió ni obtuvo el título. O que, o que habiendo estudiado, no tiene el título profesional que lo acredite para cumplir una determinada función. Delito complejo, modalidad especial del tipo compuesto, donde el legislador agrupa en una sola descripción típica conductas que son consideradas aisladamente serían constitutivas de delito. Y es decir, hay varios delitos reunidos en uno. Por ejemplo, el robo con homicidio, del artículo 433, numeral primero, que combina las figuras delictivas independientes como el robo y el homicidio de un solo tipo penal con una penalidad específica. Es decir, está el delito de robo, pero también está el delito de homicidio. Y el legislador los agrupa como un delito complejo cuando, por ejemplo, en el marco del desarrollo del robo ocurre la muerte de la persona. Esta clasificación tiene importantes consecuencias prácticas para la determinación de la pena y para establecer cuándo se considera consumado el delito, especialmente en caso de delitos compuestos, donde pueden existir múltiples acciones que deben valorarse en conjunto. Por ejemplo, si estamos ante la presencia de un delito de ejercicio ilegal de la profesión, sabemos que tiene varias etapas. Entonces, imaginemos que sea alguien de una clínica estética y con ocasión del ejercicio ilegal de la profesión ocurre la muerte de un paciente porque no tienen ni los conocimientos, ni tienen la experiencia, ni tampoco tienen el espacio de salubridad para poder generar precisamente este tipo de procedimiento. Y esto es más común de lo que nosotros creemos. Según su aspecto temporal, tenemos también los delitos instantáneos, los permanentes y los habituales. Bien, en el caso de los instantáneos se perfecciona con una acción y en su caso es el resultado cuya realización es inmediata. El delito se consuma en el instante en que afecta el bien jurídico. Por ejemplo, el hurto, el homicidio, el falso testimonio. Ya por el hecho de que usted comete estas conductas, ya usted está cometiendo este delito. Tenemos también los delitos instantáneos de efectos permanentes, como por ejemplo la bigamia. Usted cuando se casa dos veces legalmente o más en distintos países, usted está cometiendo un delito que es el de la bigamia, pero es un delito de ejecución instantánea o de ejecución inmediata, pero que tiene efectos en el tiempo o tiene efectos permanentes. Mientras están vivos esos lazos matrimoniales o se mantienen vigentes, entonces se está prolongando en el tiempo los efectos de la bigamia. Delitos permanentes requieren una acción que se prolonga en el tiempo, manteniendo una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor. La consumación se extiende en el tiempo. Por ejemplo, el secuestro. A la persona primero
la secuestran, la toman, la privan ilegalmente de su libertad y luego ejercen un contacto telefónico, supongamos, con sus familiares, exigiendo un pago, una recompensa para poder liberarlo. Entonces, luego van, realizan la operación de manera presencial o de cualquier manera que le pidan o que le exijan, le entregan el dinero y después liberan a la persona o la matan. Entonces, como es un delito permanente, significa que se está dividiendo en tiempo y espacio y que se ha fragmentado en tiempo y espacio. Por ejemplo, el tráfico de droga. El tráfico de droga es desde el cultivo, el ocultamiento, la transacción, la distribución, todo eso implica varias conductas que son varios núcleos del tipo o varios verbos rectores. Se cometen estos hechos delictivos, se cometen estos comportamientos y por lo tanto tiene efectos permanentes, es decir, que duran en tiempo y espacio. Luego tenemos los delitos habituales. Precisan la repetición de una determinada conducta para entenderse consumados. Cada acción aislada no constituye delito. En su repetición lo que configura es el tipo. Por ejemplo, el encubrimiento. Es decir, si son delitos habituales, una persona está encubriendo a otro que sabe que mató a una persona o que sabe que distribuye droga, entonces está encubriéndolo porque se trata de su vecino, por X, por Y o por Z. Entonces estamos hablando de un delito de encubrimiento, que a sabiendas de que usted, a sabiendas de que una persona comete un hecho delictivo, o supongamos que tiene secuestrado a una persona en el patio de su casa, y usted sabe que es así, y usted simplemente omite dar aviso a las autoridades, usted está encubriendo, y por lo tanto esto es un delito de encubrimiento y puede ser un delito habitual. Esta clasificación es esencial para determinar el momento de consumación del delito, lo que impacta en la competencia de los tribunales, legislación aplicable y la prescripción. También incluyen la autoría y la participación, pues los delitos permanentes, aun cuando están consumados, son posibles de coautoría, es decir, pueden ser cometidos por más de una persona y la complicidad también puede tener lugar dentro de ellos, mientras, eso sí, el delito se esté ejecutando, porque al ser permanente significa que el delito todavía está en proceso de ejecución en tiempo y espacio. Y esto implica que si el delito no se cometió de manera instantánea, sino que tiene efectos permanentes, la prescripción no comienza a correr, sino hasta después que el delito sigue cometiéndose, la prescripción no sigue operando. Entonces, por eso es importante. Y para que vayamos haciendo una labor de memoria a efectos de la determinación de la pena, la prescripción, recordemos que es la adquisición o la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. En el ámbito penal, nosotros hablamos de la prescripción de la pena o de la acción penal. Si la persona está condenada y se va de la responsabilidad criminal, entonces hablamos de una prescripción de la pena. No se le puede aplicar la pena porque ya el tiempo transcurrió. Y si es de la acción penal y la persona no ha sido privada de libertad, no ha sido encontrada o no se ha podido dar con el paradero de la persona, entonces allí deviene la prescripción de la acción penal y por lo tanto no se puede castigar el hecho delictivo y como siempre lo he dicho, la prescripción es la peor torpeza del aparato punitivo del Estado. ¿Por qué? Porque usted cuenta en un Estado de derecho con un tiempo para hacer efectiva la aplicación de sanciones. Y si usted en ese momento no la hace efectiva o no determina de manera individual quién es la persona que cometió el delito o tampoco establece bien los límites en la comisión del hecho delictivo para poder establecer precisamente la responsabilidad criminal individualizada y personalísima, entonces el tiempo le castiga a usted como Estado en el ejercicio del poder punitivo del ius puniendi y no puede luego condenar a una persona por el transcurso del tiempo. Los delitos continuados son aquellos integrados por actos que constituirían otros tantos delitos separados de no existir un lazo jurídico que permite tenerlos por un solo hecho. Es decir, varias acciones se perfeccionan un solo delito, a pesar de que cada una de ellas por separado satisface el mismo tipo. Por ejemplo, si son delitos continuados, usted está cometiendo el mismo hecho con todos los comportamientos que está ejecutando. Por ejemplo, usted está amenazando a una persona y eso es la extorsión. Amenazan a una persona con matarle a la familia, con matarles a ellos a cambio de una recompensa o un pago de un dinero. Entonces, todos esos comportamientos que se están fraccionando en tiempo y espacio son delitos continuados, es decir, que se siguen cometiendo a pesar del tiempo. Igual que en el caso de un secuestro, igual que en el caso del tráfico de droga, igual, por ejemplo, que se dé un abuso sexual o una violación en el ámbito de un secuestro.
Entonces existen situaciones que dan cuenta precisamente de la ocurrencia temporal de manera continuada en tiempo y espacio de un hecho delictivo. Según el resultado y el atentado contra el bien jurídico, también tenemos otras clasificaciones. Según el resultado, son delitos de resultado. El tipo requiere que la conducta vaya seguida de la causación de un resultado, separable espacial y temporalmente de ella. Entre la acción y el resultado existe una distancia de tiempo y espacio. Ejemplo, disparar una pistola es la acción y causar la muerte de la víctima es el resultado. Entonces, esos son delitos de resultado o delitos instantáneos. Los delitos de mera actividad, donde el delito se va a configurar por la sola ejecución de la conducta, no se requiere la reproducción de un resultado separable de ella. La consumación coincide con el último acto de la acción. Ejemplos: allanamiento de morada, es decir, no contar con la orden judicial de allanamiento e ingresan a la morada a pesar de que no hay un delito flagrante. El falso testimonio, están acciones de tipo sexual, entre otros. Entonces, según el atentado contra el bien jurídico, delitos de lesión producen un efectivo menoscabo, destrucción o detrimento del bien jurídico protegido. Por ejemplo, el homicidio destruye la vida. El robo es un delito pluriofensivo y al ser pluriofensivo significa que atenta contra varios bienes jurídicos. Integridad personal, la vida en algunos casos, la propiedad, entre otros. Mientras existen casos como por ejemplo los delitos de peligro, son donde el bien jurídico solo es expuesto a un riesgo sin producirse un efectivo detrimento. Sí, y aquí tenemos que distinguir entonces si es de peligro concreto o es de peligro abstracto. El concreto significa que hay una proximidad de lesión en el caso concreto. Por ejemplo, el incendio, cuando hay personas en el lugar. Ahí hay un peligro concreto contra determinadas personas, pero no significa que las personas van a morir incendiadas. Y está el peligro abstracto, donde basta la peligrosidad de la conducta. Ejemplo, conducción en estado de ebriedad. Ya nosotros sabemos que conducir bajo los efectos del alcohol, entonces ya es un peligro abstracto y por lo tanto ya, a pesar de no causar el delito o el resultado, ya coloca en riesgo o en peligro los bienes jurídicos y el legislador penal chileno ya lo establece precisamente como una forma de peligrosidad en la conducta. La distinción entre los delitos de resultados y de mera actividad es relevante principalmente para la teoría de la causalidad, es decir, causa-efecto, que solo opera en los primeros. Además, en los delitos de mera actividad es conceptualmente imposible la existencia de un delito frustrado, mientras que la tentativa solo es posible si la conducta es fraccionable. Por su parte, la clasificación entre delitos de lesión y de peligro refleja diferentes estrategias de protección de bienes jurídicos, adelantado en algunos casos la intervención penal a momentos previos a la lesión efectiva. Por ejemplo, existen delitos de lesión y delitos de peligro, pero no se llega a un delito de lesión y por lo tanto nunca pasa de ser un delito de peligro a transformarse en un delito de lesión, porque se intentó cometer, pero el resultado no se verificó o no se materializó. Lo que significa que sabemos que los delitos de tentativa, delitos de frustración, es decir, aquellos que son distintos al consumado o al que se cometió o al que, donde se generó el resultado, la diferencia está en la aplicación de la pena o de la sanción. Bien. Según la calidad del sujeto activo y el tipo subjetivo tenemos, según la calidad del sujeto activo, tenemos los delitos comunes. No contienen exigencias especiales en relación con el sujeto activo, por lo que pueden ser cometidos por cualquier persona. Y se utilizan términos así como el que o quien que o cualquiera que, porque son generales, los puede cometer cualquier persona. Mientras que hay otros delitos que son los delitos especiales o más específicos, donde se formulan exigencias concretas en relación con el sujeto activo. Por ejemplo, parientes, ascendientes, descendientes, cónyuges, por ejemplo, médicos, funcionarios, entre otros. Lo propio de la calidad especial determina la ilicitud. Ejemplo, la prevaricación, que en connivencia con otra persona, entonces van a actuar en contra de una persona en particular en el ámbito del ejercicio de una actividad jurisdiccional. Por ejemplo, eh, de manera deliberada, el abogado llega a un acuerdo, un concierto con el fiscal del Ministerio Público para poder perjudicar a su defendido o a su cliente.
Los impropios, la calidad especial, el factor de agravación o atenuación, por ejemplo, el parricidio, que es dar muerte a un ascendiente o un descendiente, supongamos. Luego tenemos según el tipo subjetivo, tenemos los delitos dolosos. La persona actúa con conocimiento y voluntad de obtener un resultado o al menos aceptando que éste sobrevenga como consecuencia de la actuación. Cualquier tipo penal doloso, si usted quiere hurtar algo, usted hurta un teléfono celular y usted tiene la intención de cometer el delito y se materializa el resultado, entonces estamos hablando de un delito doloso. Usted simplemente quería cometerlo. Los delitos culposos produce una lesión a un bien jurídico por realizar una conducta con infracción del cuidado debido. Por ejemplo, usted no respeta la señal de tránsito y se pasa con la luz roja y en eso atraviesa a alguien y usted va en su scooter y atropella a una persona y allí le causa lesiones. Eso fue un delito culposo porque usted actuó, eh, pasó por encima del paso cebra, valga la redundancia, no respetó la señal de tránsito y terminó atropellando a alguien con su scooter. Eso es un delito culposo. Los delitos preterintencionales, recordemos que es cuando se excede el resultado que yo inicialmente me propuse, quiero jugarme con la persona y termino lesionando, quiero lesionar a alguien y finalmente termino matando. Un individuo ejecuta dolosamente una conducta, pero causa un resultado más grave que es el que se proponía al inicio, existiendo culpa respecto a este resultado causado, pero es una especie intermedia entre la culpa y el dolo, porque si bien no actuó ni con imprudencia, impericia, negligencia o con inobservancia de los reglamentos, no actuó con el deber de cuidado que debía ejercer, pero tampoco actuó con el dolo, es decir, no quería cometer el hecho delictivo, simplemente se excedió de lo que inicialmente se había propuesto. Entonces, en los delitos preterintencionales sí hay una intención, pero es distinta al inicio versus el resultado que se materializa. Por ejemplo, causar lesiones dolosamente, pero provocar culposamente la muerte. En los delitos preterintencionales sabemos que no constituyen, y esto tenemos que decirlo así, en principio, excepciones al principio de culpabilidad, valga la redundancia, porque en ellos la pena se funda en la ejecución dolosa de una conducta y en la producción culposa de un resultado. Entonces, inicia de manera dolosa, pero el resultado es culposo. Por eso es como una graduación o algo atípico o diferente. Retiro lo de la palabra atípico porque vamos a ver al final, cuando algo es atípico es que no conviene o no se considera que es típico. Y aquí estamos hablando de tipicidad. Entonces, cuando es algo distinto o poco usual, es que comienza a ejecutarse de manera dolosa, pero dirigiéndose hacia un resultado distinto, pero finalmente el resultado es culposo. Difieren de los delitos calificados por resultado, donde la sanción más grave se establece aunque el resultado no haya sido querido ni previsto ni fuera previsible, es decir, sin dolo, pero también sin culpa. Ahora tenemos la clasificación según las exigencias del tipo subjetivo. Por una parte tenemos los delitos de tendencia, también llamados delitos de tendencia interna intensificada, donde exigen la concurrencia de elementos subjetivos para conferir a la acción típica un sentido subjetivo específico, distinguiéndola de otras conductas objetivamente idénticas pero jurídicamente irrelevantes. Ejemplo, el delito de hurto, que requiere realizar la conducta con ánimo de señor y dueño, animus rem bis sibi habendi, que significa que la persona quería mantenerse en posesión del bien, pero esto lo realiza con ánimo de señor y dueño. Entonces existen situaciones subjetivas que rodean al tipo penal que evidentemente lo hacen inclusive distinguirla como frente a otro tipo de comportamiento que sean parecidos o que sean similares, pero que son jurídicamente irrelevantes porque en el fondo lo que está haciendo es que se apropió de este objeto que es ajeno. Si lo hace con el ánimo de señor y dueño, es otra cosa, pero ya con la sustracción del bien jurídico, del bien mueble, de otra persona, ya está cometiendo un delito de hurto. Entonces, delitos de intención, también llamados delitos de tendencia interna trascendente, son aquellos en que la intención del autor debe ir dirigida a un resultado que va más allá del tipo objetivo, aunque no se exige que lo consiga. Se dividen en delitos de resultado acortado, donde el resultado adicional debe concurrir con posterioridad sin nueva intervención de la gente. El abuso sexual impropio del 366 quater
Y tenemos también los delitos mutilados de dos actos, es decir, la acción típica se dirige a realizar otra actividad posterior del mismo sujeto. Falsificación de boletas para el transporte con el propósito de utilizarlas, es decir, no solamente falsifica, sino que también las utiliza. Entonces, evidentemente, estamos hablando en el primer caso de un abuso sexual impropio, donde se da un comportamiento, mientras que en los delitos mutilados de dos actos significa que sí ocurren dos escenarios distintos, pero que uno tiene que ver con el otro o tiene una relación directa con el otro. Estas categorías reflejan la importancia de los elementos subjetivos en la configuración de ciertos tipos penales, donde no basta la realización objetiva de una conducta, sino que se requiere de una determinada dirección de la voluntad o finalidad específica por parte del autor. La distinción es crucial para determinar si una conducta al final es típica o si por el contrario es atípica o no típica. Pues la ausencia de estos elementos subjetivos específicos puede conducir entonces a una atipicidad o una ausencia de tipicidad o elemento negativo de la tipicidad frente al hecho delictivo, según su relación con otros tipos y la acción para su persecución. Tenemos relación con otros tipos, los delitos calificados, privilegiados y autónomos. Y los calificados incluyen algún elemento calificante respecto a una figura básica, como por ejemplo el homicidio calificado respecto al homicidio simple, que es actuar con alevosía, por ejemplo, o sobreseguro. No es lo mismo actuar con alevosía o sobreseguro que cometer el delito con intención y simplemente dar muerte a una persona, pero sin alevosía. Delitos privilegiados. Bien, un ejemplo, eso de la alevosía, por ejemplo, es tener un arma de fuego y esperar que venga una persona invidente y dispararle en la cabeza. Si usted no corre riesgo, entonces estamos hablando de alevosía porque usted no corrió riesgo y por lo tanto actuó a traición, actuó sobre seguro y en ningún momento se vio en riesgo. Ahora, si usted ve una persona que viene armada y usted tiene un arma de fuego, o una persona que viene caminando y usted le va a dar unos golpes, usted le está dando la posibilidad de que la persona se defienda y por lo tanto ahí las lesiones pueden devenir en el contexto de una pelea, pero pueden devenir después un homicidio calificado. No, porque ya sería un homicidio simple si usted mata a golpe a una persona. Pero si usted, por ejemplo, mata a golpes a una persona que es invidente, usted tiene una situación que lo hace eh, mm, posiblemente no correr riesgos y por lo tanto actúa sobre seguro. Y esa es una circunstancia, la alevosía es una circunstancia que el legislador penal chileno describe como una circunstancia calificante del delito de homicidio. En el caso de los delitos privilegiados contienen algún elemento aminorante respecto de una figura básica, por ejemplo, el homicidio en riña respecto al homicidio simple. Si el homicidio se produce en riña, por ejemplo, un homicidio cuerpo a cuerpo, en una riña de cuerpo a cuerpo, entonces ya ahí sería una responsabilidad criminal minorizada. Bien, en el caso de los delitos autónomos contienen todos los elementos del otro delito, pero no son casos agravados o atenuados, sino son tipos independientes con su propia clase de injusto. El robo con violencia respecto del hurto y las coacciones, por ejemplo. En el hurto, perdón, en el robo con violencia ya sabemos que es un delito pluriofensivo, que es decir, que atenta contra varios bienes jurídicos, pero que se va a diferenciar del hurto porque no solamente va a atentar contra la propiedad, sino que también incorpora otros comportamientos, como por ejemplo en el caso de los delitos de coacciones, donde a través de una amenaza inminente contra sí mismo o contra una persona o contra sus bienes, usted accede al final a entregarle una cosa que es propiedad suya a alguien. Luego tenemos según la acción para su persecución. Los delitos de acción pública constituyen la regla general. Y en el Código Penal chileno tenemos, por ejemplo, la acción, esta será ejercida por el Ministerio Público, por el Estado, es decir, los delitos de acción pública, como por ejemplo en el homicidio, sin que medie una denuncia, cualquier persona está en capacidad de entender que existe un hecho delictivo que mata a una persona y que toda persona debe denunciar y por lo tanto es un delito de acción pública y debe actuar el Ministerio Público sin que medie una querella penal, por ejemplo. Por ejemplo, también el caso de cualquier persona capaz de parecer en juicio. Delitos de acción privada. Solo pueden ser perseguidos por la víctima, ejemplo, las calumnias, las injurias, la provocación a duelo, entre otros, donde solamente esto va a afectar la esfera privada de la persona. Pero
evidentemente el propio nombre, la honorabilidad se pueden ver en riesgo. Y si la persona considera que ello es así, entonces puede intentar una acción penal privada contra la persona que le está, por ejemplo, injuriando o que lo está calumniando. Delitos de acción mixta, también llamado delitos de acción pública, previa instancia particular. La acción no puede ser ejercida de oficio sin que el ofendido hubiera denunciado el hecho. Ejemplos, por ejemplo, la violación de morada. La violación de morada parte por ser un delito privado, pero finalmente luego termina convirtiéndose en un delito de acción pública y por eso es mixto. Algunas lesiones leves, amenazas, entre otros. La clasificación según la relación con otros tipos fundamental es darle precisamente una comprensión a la estructura del sistema penal y las relaciones entre las distintas figuras delictivas. Por su parte, la distinción según la acción para su persecución tiene importantes consecuencias procesales, determinando quién puede iniciar el procedimiento penal y bajo qué condiciones. Además de lo anterior, quiero recordarles que existe otra clasificación que es según la afectación o no de los bienes jurídicos. Pluriofensivos que atentan contra varios bienes jurídicos, es decir, como en el caso del robo con intimidación o con violencia, que atenta contra la propiedad, atenta contra la integridad personal, donde se incorpora lo físico, lo psicológico, lo moral, pero también están los monoofensivos, es decir, que atentan contra un bien jurídico. Por ejemplo, en el caso del hurto, solamente atentan contra la propiedad. En el caso del homicidio, atentan contra la vida. Bien, esa es otra clasificación, que es según los bienes jurídicos. Ahora, según la gravedad, tenemos en el caso del Código Penal chileno los crímenes, simple delito, cuasi delito y la falta. Esta clasificación se realiza según lo dispuesto en el código, el artículo 21 específicamente del Código Penal chileno, que contiene una escala de las penas, una clasificación artificial que no considera la gravedad intrínseca de la infracción, sino que depende exclusivamente de la pena asignada al ilícito. Bien, esto, además de considerarse el artículo 21, en el caso de los cuasi delitos, vamos a ver enseguida que también se toma en consideración el 490. Y ya sabemos que la prescripción es adquirir o perder un derecho por el transcurso del tiempo. En el caso de los años de prescripción para crímenes es de 10 o de 15 años. Los crímenes tienen asignado la pena más grave del ordenamiento jurídico y eso estamos conscientes de ello. 15 años los crímenes sancionados con pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos y 10 años a todos los demás crímenes. ¿Qué ocurre en el caso de los simples delitos que están descritos en el artículo 21 del Código Penal con ocasión de las sanciones y las penas? También entonces allí debemos complementarlo con el 490 del Código Penal, donde se desarrolla lo relacionado con los cuasi delitos. Ya en el caso de ambos son 5 años la prescripción y se establece, en el caso de los cuasi delitos, el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, será penado con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medio cuando el hecho importare crimen, y con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales cuando importare simple delito. Entonces, en ambos escenarios son 5 años y en el caso de los cuasi delitos es cuando, a sabiendas de que ese comportamiento pudiera generar algún tipo de crimen o un simple delito, entonces se actúe con imprudencia temeraria y se cometiera el hecho delictivo. En el caso de las faltas, son infracciones penales menos graves, como atentar, por ejemplo, la moralidad pública, entre otros, 6 meses de prescripción. Respecto a la falta, existen reglas especiales que las diferencian de los crímenes simples delitos y cuasi delitos, que son, solo se castigan cuando han sido consumadas, es decir, no hay tentativa ni frustración en la falta, no se sanciona el encubrimiento, los cómplices son castigados con penas que no exceden la mitad de lo que corresponde a los autores, el comiso es facultativo, no es obligatorio, su comisión no interrumpe los plazos de prescripción, no se duplican plazos de prescripción cuando el responsable está ausente del país, nunca se castigan las faltas cometidas en el extranjero, su conocimiento y fallo se sujeta a procedimiento simplificado, es un procedimiento especial en materia procesal penal. La regla especial del 351 del Código Procesal Penal para reiteración de los delitos no se aplica a las faltas.
que es lo de la reincidencia. Esta distinción no se aplica en los mismos términos cuando el hecho ha sido cometido por un adolescente mayor de 14 o menor de 18, pues en ese caso hay que estar en las normas especiales contenidas en la ley 20.084. Pero además de estos plazos de prescripción, existen unos plazos especiales de prescripción que están previstos en leyes especiales, como en el caso de la responsabilidad penal del adolescente, tenemos casos de ilícitos tributarios, tenemos casos de, por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, entre otros. Ausencia de tipicidad o el elemento negativo de la tipicidad, que es la última fase o la última etapa de esta teoría de la tipicidad. Por una parte tenemos la atipicidad objetiva, puede ser de dos clases. La tipicidad absoluta, no existe ningún tipo que describa el hecho, como sucede con las múltiples conductas que diariamente realizamos y que no se ubican en ningún tipo. Es decir, cualquier comportamiento que no esté descrito por el legislador como típico, entonces hay una atipicidad absoluta. No se trata de delito y por lo tanto al estar permitido significa que no está prohibido y se puede ejecutar y no se podría castigar a la persona. La atipicidad relativa, existe un tipo penal que aparentemente capta la conducta, pero falta alguno de los elementos objetivos que dicho tipo exige. Es decir, se hurta la cosa, pero la cosa no era ajena. Una cosa de nadie. La persona se apropia de la cosa, la sustrae, pero la cosa no pertenece a alguien en particular. Entonces eso es una atipicidad relativa. Atipicidad subjetiva se presenta cuando una persona realiza la conducta que objetivamente cumple con los requisitos típicos, es decir, hay una descripción del tipo, el legislador verifica, desarrolla el tipo penal y en la realidad se da ese comportamiento. Pero la falta del dolo o alguno de los elementos subjetivos específicos que eventualmente el tipo exige no concurre. Es decir, la persona no puede ser responsabilizada, no hay una posible imputación objetiva, no hay una relación de causalidad y por lo tanto la persona no se puede responsabilizar por ese hecho delictivo. La tipicidad subjetiva es siempre una atipicidad relativa. El juicio de tipicidad relativa siempre está referido a un tipo concreto. Es posible que la conducta sea típica respecto de una figura delictiva, pero atípica respecto de otra. Por ejemplo, si falta el elemento del parentesco exigido por el tipo parricidio, la conducta será atípica en relación con este delito, pero podría ser típica en relación con el homicidio simple. Para el parricidio se requiere un parentesco, ascendiente-descendiente. Entonces, si va a matar a una persona y finalmente no se trata de alguien que sea familiar, sino que supongamos que se trata de alguien cercano, otro familiar, como ya supongamos un cuñado, no sé, alguien, un hermano de crianza, por ejemplo, o de un hermanastro, entonces sería un homicidio simple y no sería un parricidio porque no se trata de un ascendiente o un descendiente. Entonces, cuando no podemos afirmar la tipicidad de un hecho, se excluye el delito. El hecho que materialmente no corresponde a una descripción típica no constituye delito, aunque el que lo realiza piensa lo contrario. Es decir, como el caso del delito putativo. El delito putativo es como si lo fuera, pero en el fondo no es delito. Entonces, una cosa que es de nadie, usted la toma y él no es de nadie. Entonces, por lo tanto, al no ser de nadie, significa que usted no está cometiendo el delito de hurto. Pero si se demuestra luego que esa cosa no es que no era de nadie, sino que había sido dejada en un lugar específico, pero que sí era una persona y que luego apareció, ya eso deja de ser atípico y se transforma en un hecho delictivo. Entonces, en el caso del delito putativo es como si lo fuera, pero en el fondo no lo es. Entonces, el delito putativo puede ser algo que se crea o que se piense que es delito, pero que en el fondo no lo es. No está descrito por el legislador y por lo tanto, al no existir el encuadre típico o la posibilidad de que esa pieza pueda calzar en el rompecabezas, no deviene, no concurre o no se puede dar, entonces en ese escenario no puede haber hecho delictivo y mal podría haber una responsabilidad criminal. Por lo tanto, hasta ahora hemos empezado a hablar de la cadena de la teoría del delito, hablamos de la conducta, que puede ser acción o omisión, estuvimos hablando de lo antijurídico, es decir, contra el espíritu y propósito y razón de ser de la norma jurídica, pero que a su vez ahora debe estar descrito por el legislador. Entonces ya vamos
viendo los eslabones de una misma cadena. Esta cadena se llama teoría del delito y deben concurrir estos elementos para que sencillamente esto pueda operar y por lo tanto podamos entonces acercarnos a la posibilidad de que se aplique una responsabilidad criminal o que se pueda afectar o atentar contra una persona aplicándole una sanción penal para reprochar la conducta que cometió. Y así, esta parte final es la que vamos a tocar después en la culpabilidad, porque es la posibilidad de reprochar la conducta al autor del delito. Pero ¿cuál delito va a ser? Pues la conducta que puede ser de acción o de omisión, que sea antijurídica, y luego vamos a entender cuándo es culpable. Entonces, por lo tanto, les recuerdo que hay un concepto de delito que debemos manejar acá, que es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Cuáles son las libertades que son valoradas por el Código Penal o por el derecho penal? Son los bienes jurídicos, derechos fundamentales, valores esenciales. Eso debe ser así. Y por lo tanto, el derecho penal es el único llamado a protegerlos, garantizarlos y no cualquier otro ámbito del derecho. A pesar de que pudieran concurrir elementos propios, como por ejemplo el derecho de la propiedad, que puede ser defendida desde el derecho penal, pero también por el derecho civil. En el derecho civil, a través de la figura de los contratos, mientras que en el ámbito penal es cuando se dan las conductas delictivas para despojar del derecho de propiedad sobre un bien a una persona. Que recordemos que si es el titular del bien jurídico, entonces es un sujeto pasivo. Y si no es el titular, sino que se vio afectado por la acción delictiva, entonces es una víctima. Y recordemos que la noción de víctima es considerada más que todo en el ámbito procesal. Cuando vean derecho procesal, con ocasión del Código Procesal Penal, se van a dar cuenta que la noción de víctima es un elemento procesal, pero que no necesariamente la víctima va a coincidir con el sujeto pasivo, porque puede que la persona que haya tenido la cosa en el momento en que se la sustraen, piensa con violencia o con intimidación o sin estas, sino de manera no consentida, puede que la persona no sea el titular del bien jurídico, sino que tenga la cosa en ese momento porque el titular del bien jurídico se lo prestó para que hiciera un uso determinado, para que fuera a surtir de combustible el auto, supongamos, y se lo sustraen, se lo roban o se lo hurtan, y la persona finalmente fue víctima del delito, pero no es el sujeto pasivo. Por lo tanto, entendamos que no necesariamente van a concurrir los conceptos de víctima y de sujeto pasivo en el hecho delictivo. Bien, espero que pueda ser comprensible el cúmulo de contenidos que han sido desarrollados en nuestra sesión de hoy y que puedan, si en caso de tener alguna duda, puedan presentarlas. En todo caso, en las venideras clases reforzaremos, retomaremos y discutiremos respecto de la tipicidad para que podamos avanzar entonces en los contenidos programáticos. Que estén muy bien y muchas gracias por su amable atención.